Hey, buena. Buen día, buen día, buen día, buen día, buenos días. Buenos días a todos. Llegó el sábado. Aunque usted no lo pensara, llegó el sábado. Ok. De eso hablamos hace unos días. El sábado, el día de mañana, el del pasado, mañana, pasado mañana y todo eso iba a llegar. Quiera usted o no quiera, iba a llegar. Y aquí está. Y aquí estamos con el compromiso de traerle a ustedes un poquito de luz, traerle a ustedes un poquito de información, compartir de buena manera y bregar con esta cámara todo el tiempo. Anyways, vamos a colocar el sonido un poquito más bajo para que, ¿verdad? Ok, estamos aquí ya. Me están haciendo muchas preguntas, Mira. Pero ¿dónde estaba metido? Buenos días. Bueno, yo estaba metido en mi VIP. Buenos días. Hey, buenos días. ¿Te hacía en Montecristi hoy? No. No estamos en Montecristi, no estamos en República Dominicana. Desgraciadamente, tuve que excusarme con Víctor. Ya vendrán días mejores. Señores, quiero que todo el mundo vaya al canal de Víctor más tarde y me lo felicite, porque hoy es el día de los santos de Víctor. Hoy cumpleaños el gordito de oro. ¿Cómo que voy a acomodar esta vaina? Hoy cumpleaños el gordito de oro, señores. Entonces hay que felicitarlo, ¿verdad? Hay que celebrar con él. Hay tantas cosas lindas de Víctor que de verdad lo hacen una persona increíble y digna de uno tratarlo, de verdad que sí. Qué bueno es ser como Víctor Sepúlveda, de que las personas puedan decir solamente cosas buenas de ti. Qué bueno es tú levantarte por la mañana como Víctor Sepúlveda
y que la gente solamente pueda ensalzarte y darte a conocer a otras personas y recomendarte porque tú has sido una buena persona. Tremendo, ¿eh? Eso es lo que todos aspiramos y todos queremos, señores. La reputación te preside, la reputación es todo en esta vida. Una persona con mala reputación, una persona con problemas. Por eso yo siempre cuido tanto mi reputación. Es el legado más grande que le voy a dejar a mi familia. Mi reputación. Que donde quiera que se paren, donde quiera que se pare un familiar mío, encuentre una persona que pueda decir algo positivo de mi familia, de mí, sin que ellos tengan que bajar la cabeza. Hola, hola grupo. Yo recomiendo las líneas de Raúl Aragones. Son muy buenas y es una persona muy honesta y de buen corazón. Síganlo. Que sean las personas los que hablen de mí, yo no de mí. Que mi boca se cierre cuando yo trate de ensalzarme a mí mismo. Bueno, primeramente quiero desearte muchas bendiciones, Raúl, a ti y a todos los tuyos, y decirte que soy una fiel seguidora de tu programa hace mucho tiempo, y decirte que sigas siendo la persona hasta ahora que has seguido siendo humilde, humanitario con todas las personas que necesitan, y darte gracias por ayudarnos a estas personas que a veces no tenemos la posibilidad de conseguir dinero, y tú con tus ayudas, con tus números, pero no solamente tu número, ni nos brinda, sino que nos ayuda a seguir superándonos, que no nos pongamos activos a una lotería ni a solamente depender de eso, sino que da buenos consejos, nos da informaciones para poder nosotros mismos hacer lo posible de conseguir ese dinero. Me perdonan porque estoy un poquito afónica, estoy un poco mala de la gripe, así que te deseo todo lo mejor y que sigas siendo esas buenas personas. Muchas bendiciones para ti. Hola, 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 muchas bendiciones, saludos desde Cuba, mi nombre es Jonathan Gutiérrez. Yo recomiendo los servicios del señor Raúl Aragones porque lo caracteriza su gran humildad y sinceridad y por ayudar a muchas personas que de verdad lo necesitan. Muchas bendiciones. Hay que ser ¿Qué recomiendo los servicios de Raúl Aragones? Lo recomiendo porque es una persona honesta. Yo no juego mucho número, pero yo me gusta seguirlo por sus consejos, más que nada. Y una vez, hace ya unos 3 años, más o menos creo, me inscribí con él por 500 pesos. Es la única persona por la cual he pagado por número, porque ni siquiera sé jugar. Pero me gusta es los consejos que él da, las cosas que dice. He podido notar que es una persona muy sincera. Lo sigo desde hace ya quizás como 6 años o más, no sé. En fin, yo nunca he pagado por un número. Yo puedo jugar un número un día que me salga, pero tampoco soy jugadora. Yo lo sigo por las cosas que le enseña, las cosas que dice, y he visto que es una persona muy honesta, sumamente honesta. Entonces, por eso yo lo sigo donde quiera que va. Siempre lo he seguido, siempre. Aparte de las cosas que enseña, una vez aprendí un poquitito, porque no sé mucho, de la 257. Y recuerdo que una vez me saqué con esa estrategia. Por eso yo lo sigo a él, por su honestidad. Es una buena persona y no tengo palabra para describirlo. Bueno, señores, aquí estoy. Esto ha sido un martirio para mí prácticamente, esto de esta silla que estoy esperando para esta jovencita. Aquí estoy revisando las últimas conversaciones que ha tenido esta compañía conmigo, señores, y el que espera desespera, dicen por ahí, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Dice aquí que está en espera de que el suplidor la envíe, pero así hemos tenido, ya vamos para un tiempo, ¿eh? Vamos para un tiempo ya esperando. Ay, padre. Hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar. Aquí estoy viendo toda la información. Esperando en Dios que todo esté bien.
y que esa silla pueda llegar pronto. Ok. Para que podamos enviarla luego a República Dominicana. Uy, 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 cuánto hay que afanar en esta vida, ¿eh? Tengo una persona que ya se me ofreció para pagar el envío a República Dominicana de la silla. Entonces, mi gente, ¿cómo están ustedes? ¿Quiénes de ustedes están siguiendo el nuevo canal que tenemos mi hermano Víctor Sepúlveda y este servidor? ¿Quiénes de ustedes lo están siguiendo? Quiero invitarlos, quiero invitarlos. Vayan a YouTube cuando termine este video, cuando ustedes puedan sacar un momentico. Vayan ahí en YouTube y usted va a escribir el ingeniero versus el Pitbull. Y ahí le va a salir el programa, ¿verdad? El canal. Todos los días de 9:30 de la noche hasta las 10 de la noche. A veces nos pasamos un poquito porque nos gusta compartir mucho con ustedes. Pero ahí usted puede recibir nuestros pronósticos. Les puedo decir, con mucho aire en los pulmones, que hicimos 4 videos. Y de los 4 videos llevamos 3 premios, ¿ok? De 4 videos, 3 premios. Ahí usted puede ver la jugada que se dio para el día de hoy. Cada uno de nosotros damos un solo número, ¿ok? Un solo número damos ahí, en ese canal, cada uno de nosotros. Lo hacemos por ustedes. Ya si usted quiere la jugada completa, usted puede hablar con Víctor. Si quiere su jugada para Quiniela Paleo Nacional. Si usted quiere trabajar Anguila o las loterías del día, esas son las que yo trabajo. Entonces usted me habla a mí, 908-220-4310. Le va a llegar un mensaje con un enlace y ahí usted habla con mi asistente, quien le va a dirigir. Encarecidamente le pido que le den like y compartir a este video si es de su agrado pues el contenido que hace este servidor. Ok. Ayer estuvimos por un shelter de animales. Estuve ayer por un shelter, vamos a ponerlo por acá. Estuve en un shelter de animales. Ahí es donde llevan a los animalitos cuando ya no lo quiere la gente. No sean así. Los animales nunca lo van a dejar de querer a usted. Entonces, cuando la gente no lo quiere ya, o se mueren los dueños, o lo abandonan, pues lo llevan a estos sitios, ¿verdad? Y esta gente pues se encarga de ellos para no ponerlos a dormir, para no matarlos, ¿ok? Entonces, ayer fui y quise ponerlo en mi comunidad de Elizabeth Clasificados. Es una comunidad que yo tengo con 64,000 y pico de miembros aquí en el estado de New Jersey, donde yo pongo cosas... bueno, todo lo que se puede hacer para ayudar a la gente aquí en New Jersey, todo eso lo pongo ahí, ¿ok? Todo eso lo pongo ahí. Y pues vi eso de los animalitos y lo voy a poner aquí, mire, este es el número de teléfono. Ellos están ellos están en Newark. Ellos tienen gatos, tienen perros, ¿ok? Si usted no puede pagar miles de pesos para comprar un perro o un gato a uno de estos sitios, ¿verdad? Que aprovechan y los venden, son malditos, los venden. Pues vaya aquí, que ellos tienen gatos y tienen perros que necesitan una familia. Y créanme que los gatos y los perros, wow, usted no sabe un animalito de eso como le puede cambiar la vida a usted. Ok, vaya allá. Yo le dije a ellos que lo iba a mencionar porque tenían muchos animalitos allí, que la gente lo estaba abandonando. Yo no sé por qué. Ok. Vaya a ese sitio. Si usted vive aquí en Newark o Elizabeth, ya yo le puse ahí la información. Usted le tira una captura y usted va allí, ¿verdad? Y ya inmediatamente, mire, en esa comunidad que yo tengo ahí, inmediatamente la gente empezó a decir, ay, yo quiero un gato, sí, yo necesito un perro. Óyeme, increíble. Un animalito de esto le da un apoyo a uno emocional que usted no lo entiende. Es increíble cómo muchos de estos animales, y por eso yo siempre voy a abogar por los animales, cómo estos animales, si tú te sientes triste, si tú te sientes mal,
Oye, me vienen donde ti y se te acurrucan o se te quedan mirando. Es como si ellos supieran que algo te está sucediendo. Yo estuve lidiando por una depresión durante el COVID, durante mi separación, durante la enfermedad de mi mamá que tuvo cáncer. Fueron 3 cosas que me pegaron al mismo tiempo y fue de verdad bien, bien duro para mí. Eh, Falta de empleo, fue un montón de cosas, porque al cerrarse los negocios, pues yo no podía trabajar con dueños de negocios. Señores, para mí fue muy difícil sobrepasar todo esto de esta pandemia, como muchos de nosotros, pero a mí me tocó solo. Y ustedes mi proceso lo vieron, todo mi proceso, cómo lo pasé, solo. Y gracias a Dios yo soy un vencedor, yo soy un ganador. Gracias a Dios, porque me refugié en Dios en vez de refugiarme en la bebida, en vez de irme a las drogas, en vez de irme al alcohol, me refugié en leer la Biblia. Me refugié en darle gracias a Dios y pedirle a Dios todos los días por fuerza, porque me abrieran los caminos. Le doy gracias a Dios por eso. Entonces, señores, esta Sofía, mi perrita, mira, eso me dio un apoyo a mí. Esa perrita me dio un apoyo a mí, que usted no tiene idea. Esa perrita no se movía. Sofi, ven acá. Oye, esa perra entiende como una gente. Esa perrita no se movía de esa cama en los días que yo estuve con mi enfermedad, mi proceso, que fueron los 20 días completos que duré. No se movía de esa cama ahí al lado mío. Todos los días, todos los días. Yo tuve que traer la cama de ella y ponerla al lado de la mía, porque ella no se iba de mi habitación en el tiempo que yo estuve ahí. Sofía María, ven acá. Por favor, porque ella también tiene su problema de actitud. Ella está así porque yo no la he sacado todavía. Que me levanté ahora, estuve trabajando la semana entera y estoy bien cansado. Y pues no la he sacado. Por eso está así. Ahí vino. Por eso está así, que ya. ¿Qué pasa? Ella habla. ¿Qué tú tienes? ¿Quieres salir? Eso es lo que ella quiere. Me voy a presentar para que a los que no lo conocen, ven acá, man. Ven que te quieren ver, ven acá, sube. Sube que te quieren ver. Mírenla aquí, señor. Miren la reina de esta casa. Miren la reina de esta casa. ¿Cómo usted no va a querer una cosita así? ¿Cómo usted no va a querer un animalito así? Mire esos ojos, que lo que da es amor nada más. Todo lo que uno recibe de estos animalitos es puro amor. Ella está asustada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira, no me pongo en cámara que yo debo unos cuartos allí en la Pacuala. Van a saber que yo estuve aquí. Yo vine de vacaciones y me quedé. Dile, Sofía, dile. Y Sofía está saludable, señora. Mire esa espalda que tiene esta perra. Esos glúteos. Mire esa narguita que tiene esa perra. Ay, mamá. Dile, bueno, vamos. Tú vas a acabar un ratito. Señora, es una perra hermosa. Es una perra que tiene unos ojos que se le ve el alma. Dicen que los perros no tienen alma, señores. Pero esa perra, de la manera que le mira uno a los ojos, tú tienes que decir, tiene que tener un alma ese animalito. Porque tú lo que ves es sinceridad. Sinceridad y amor. Mi vida, yo te voy a sacar un rato, ¿ok? Ok, bueno. Ella se fue por ahí. Ella está aquí ya. Porque yo no la he sacado. Yo la saco todos los días. Yo me levanto a las 4 de la mañana y ella está parada. Vamos a salir tempranito. Entonces yo vengo, la saco, le doy una vueltita y la entro de nuevo a la casa. Me voy a trabajar. Entonces, como yo no me levanté a las 4 de la mañana hoy, está aquí ya. Bueno, ya lo saben, ese shelter está ahí entre Newark y Elizabeth. Entre Newark y Elizabeth está ese shelter. ¿Ok? ¿Quiénes están ready para un pronóstico? ¿Quiénes están ready para una? Mire, la berenjena la estuve dando esta semana. Di unas cuantas tallotas. Di también llame aéreo en el otro canal, ¿verdad?
Pero ustedes, mis amigos que vienen aquí entre amigos, ¿verdad? Quiero darle algo especial. ¿Verdad? Quiero darle algo especial para el día de hoy. Son las 9:17. Y quiero darles algo especial a todos ustedes. Quiero darle algo especial. De corazón. Lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a hacer de esta manera. Señores, aquí tengo lo que se dio en el canal de Víctor. Vayan allá, el ingeniero versus el Pitbull. Lo tengo aquí, lo voy a borrar. Y vamos a escribir aquí la predicción que le voy a dar a ustedes. Y esta es la misma predicción que voy a dar para todo el mundo el día de hoy. A todo el mundo el día de hoy. A todo el mundo. Hoy sábado, a todo el mundo le voy a dar esta predicción. VIP, no VIP, todo el mundo va a recibir esta misma predicción para el día de hoy. ¿Ok? Sí, porque ven acá, el VIP tuvo la semana entera ganando. Dime. El tiempo que gane también afuera, ganen también. Ustedes ganan afuera también. Los que estaban siguiendo el canal nuevo. Denle like y compartir. Vamos a llevar esta transmisión un poquito más alta. Vamos a llevar un poquito más alta esta transmisión. Vamos a dar like y compartir, por favor. Que de lunes a viernes yo no le pido nada. De lunes a viernes no le pido nada. Empiecen a escribir ahí que sí. En YouTube, en Facebook, empiecen a escribir sí, sí, sí. Vamos a llegar, vamos a subir. Digan que sí todos. Diciendo que sí todo el mundo. Todo el mundo diciendo que sí. Tengo que ver ese chat activo. Todo el mundo que está aquí diga que sí. Diciendo que sí, estamos aquí. Activo. Todo el mundo activo. ¿Ok? Para que Facebook y YouTube vea que ustedes no están durmiendo, que ustedes están aquí. Todo el mundo diciendo que sí, que estamos activos. ¿Cuántos de ustedes están participando? ¿Cuántos de ustedes ya están participando para la rifa donde yo voy a estar regalando? No una rifa, es un regalo. El regalo de 10,000 pesos que voy a hacer a final de este mes. ¿Cuántos de ustedes ya están participando? ¿Cuántos de ustedes ya están participando? Dígame, yo, Raúl, yo quiero mi regalo. Escríbame, Raúl, yo quiero mi regalo. Escríbamelo ahí. Quiero saber quiénes de ustedes están participando. Diciendo que sí. Diciendo que sí. Miliani, te lo juro que te voy a bloquear de este canal. De verdad que sí. Me bajas las ganas. Y no estoy bromeando. Me baja las ganas. Diciendo que si todo el mundo, vamos. Yo no quiero saber si son muy pocos o si son muchos. Yo quiero que me lo pongan aquí. ¿Quiénes son los que están participando? Raúl, yo estoy participando. Vamos allá. Necesito gente que me motive. No que me baje la gana. De verdad que sí. Dejen de estar viendo el vaso medio vacío, medio lleno. Llenen el jodido vaso. Ay, que no está bien. Ay, que más o menos. Óyeme, dejen de estar viendo el vaso vacío o lleno. O medio lleno. Llenen el vaso. Diciendo que sí. Yo estoy participando, dígame. Dígame, yo estoy participando, dígame. Ahí está ahora. Dice, yo quiero mi regalo. Ahora está participando. Ok, perfecto. Perfecto, vamos allá. Diciendo que sí todo el mundo. Yo quiero participar. ¿Quiénes quieren participar? Vamos a ver allá. ¿Quién quiere tener la oportunidad de ganar 10,000 pesos? Eso que quiero hacerlo cada mes. Yo quiero hacerlo cada mes eso. De verdad que sí.
quiero volver, le dije a ustedes que quiero volver a ser la persona que yo era antes, apoyando a mi gente, pero apoyándola no de boca, no de boca, no de boca. No decir que yo mando un camión para acá, ni que esto y que lo otro, no. Apoyándolo, mi gente, de boca. Buenas noches, mi gente. Le damos las gracias a nuestro hermano Andrés Aragones por su hermosa contribución en la página de Sebastián Payana, que no se queda callado. Nosotros nos encontramos aquí en Punta de Villamella, donde esta señora tiene una casa que se encuentra en malas situaciones y venimos en ayuda de ella y le traemos una comida. Dámosle para acá. Una compra. Le traemos una estufa, enséñame esta estufa ahí mismo arriba, y el tanque de gas, míralo aquí. Dale para acá. Y el tanque de gas que está ahí. Démosle las gracias a Andrés Aragones y a su grupo, mi doña. Gracias a Andrés Aragones y a su grupo, que Dios lo ayude. Bueno, ya ustedes saben, mi hermano, este es un video exclusivo para usted. Se despide de este lado, su hermano y amigo, el que no se queda callado. Ya de ese video hace unos años ya, ¿ok? Pero qué lindo, Mira cómo ese niño dice, conflé. Y no lo dice una ni dos veces, lo dice varias veces. Conflé, conflé. Oye, una vaina que aquí yo lo voto. Y el niño feliz, conflé, conflé. Oye, eso te tiene que a ti hacer sentir bien. Que tú le estás haciendo un favor a una persona así. Queremos acción, no palabra. Buenas, amigos de la línea RD. Le estoy presentando este video para darle las gracias a la línea RD, en especial a Andrés Aragonés, dueño de la línea RD, por la donación de la sangre para la operación de un joven en donde yo he sido su mano amiga. El joven tiene rotura de húmero, de hombro, clavícula y pelvis, por la cual sus padres son de pocos recursos. Y le pedí la donación a Andrés para la sangre. Gracias a él voy a poder realizarle su operación. Este es Joelvis, el jovencito del cual le estoy hablando. Yo soy Vianela, como ustedes me conocen ya en el grupo como la Bibi. Esta es la mamá del joven, a la cual yo le estoy dando su mano amiga. Entonces, en nombre de Raquel, gracias a Andrés, dueño de la línea RD, por la donación para la sangre de la operación de mi hijo. Le doy las gracias. que Dios les siga bendiciendo. Gracias, línea RD. Gracias. Yo quizás jamás volveré a ver en mi vida, pero me llevo la satisfacción de que pude hacer algo por ellos. Hay tanta gente que yo he podido tocar de una manera u otra. Yo quiero saber quiénes de ustedes quiere ganar 10,000 pesos para este fin de mes. Esos 10,000 pesos que quizás le puedan ayudar a usted a hacer una comprita digna. Quizás le pueda ayudar a usted a comprar una estufita. Quizás le pueda ayudar a usted a comprar una neverita. ¿Quién quiere ganar 10,000 pesos en este canal al final del mes? Que es algo que quiero hacer. Quisiera hacer cada mes. No de boca, sino con acciones. Con acciones, no de boca. No decir que yo puedo mandar un camión a tal sitio o mandar un camión allá a tal sitio. No, es mandar el maldito camión. Míralo ahí el camión donde está. Repartan eso. No es de boca, no es decirlo. La gente tiene hambre de verdad y con las palabras la gente no se llena. Es con las acciones. Es con las acciones. Diga, yo quiero participar. Todo el que quiera participar, le voy a decir ahora mismo cómo participar. Todo el que quiera participar, oye, me lo voy a dar la oportunidad. Mientras ustedes están poniendo ahí que quiere participar, dele like, sígame, porque usted podría perder 10,000 pesos el próximo mes
si usted no me sigue. Active las notificaciones, suscríbase al canal. ¿Ok? Bienvenido quiere su regalo. Ahí todo el mundo quiere su regalo. Vamos allá, participen. 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 Que todo lo que se hace aquí se hace de buena fe y en el nombre de Jesús. Por eso tenemos resultados en todo lo que hacemos. Es por eso, no es por otra manera, otra razón. Aquí no se pone al diablo por delante. Aquí no se pone a un santo por delante. Aquí no se pone a nadie más por delante que no sea a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a esa Trinidad. A esa Trinidad. Esa es la Trinidad. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, esa es la Trinidad. Eso es lo que se pone por delante aquí en todo lo que uno hace. Eso fue lo único que me ayudó a mí a salir de donde yo estaba metido. Sentarme y pedirle a esas 3 personas, ayúdenme. Ayúdenme a salir de donde estoy. Y esas 3 personas se pusieron a trabajar como uno en mí y conmigo. Señores, hoy en día puedo decirle aquí, a mí se me han abierto las puertas de todo, de la abundancia de todo. De todo, me sobra trabajo. Por todos los lados me sobra trabajo. Trabajo. No es que me están regalando los cuartos. Trabajo. Y yo salgo a trabajar. No es que me regalan los cuartos. Salgo a trabajar. Le dije, Dios mío, yo quiero ganar más dinero. Pero yo quiero que ese dinero no sea solamente para yo decir que estoy ganando dinero, sino es que sea para yo poder ayudarme a ayudar a otras personas también. Porque Dios lo sabe. Dios conoce el corazón del dador alegre. Dios conoce el corazón del dador alegre. Efigenio, mi hermano, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Señores, primer número. Primer número. Dando like y compartiendo. No es con palabras que come la gente, es con acciones. Bastante cuarto que le han sacado a la gente de a $500 y de a $1,000. Den para atrás. 17. Primer número, 17. Primer número, 17. Primer número, 17. Diciendo que sí, todo el mundo. Todo el mundo diciendo viene premio, todo el mundo diciéndolo. Hay que creerlo para verlo. Es imposible que tú puedas ver algo que tú no lo crees, que tú no lo has materializado en tu mente, que tú no lo has puesto en tu mente. Ponlo en tu mente para que esté en tu mano, Eso le dije yo a una enamorada que tenía. Ponlo en tu mente para que lo tenga en tu mano. Primer número, 17. Todo el mundo, viene premio. Viene premio. Todo el mundo, dígalo. Vamos a decirlo. Que el que está con Dios le da patada a los santos, ya lo sabe. Dios nunca te abandona, pero la gracia se retira. ¿Tú sabes por qué se retira la gracia? Porque tú utilizas el nombre de Dios en vano para ensalzarte a ti mismo. Cuando el proceso tuyo, lo que ha pasado contigo, no lo has generado tú, lo ha sido Dios. Lo ha sido Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Esas 3 personas que son los más poderosos que hay en este universo. Como tú le quieras llamar, Alá, Buda, Yahvé, Yahweh, como tú quieras llamarle. ¿Ok? Krishna, como tú quieras llamarle. Diciendo que sí, me quiero ganar 10,000 pesos este fin de semana, este fin de mes, Raúl.
Digan que sí. Me quiero ganar 10,000 pesos. Vamos allá. Raúl, me quiero ganar 10,000 pesos. Estoy positivo que me quiero ganar 10,000 pesos contigo. Es mi manera de decirte gracias. Es mi manera de decirte gracias por haber estado conmigo 8 años, ya 9 casi, y darme tu apoyo. Y mira qué tan lejos hemos llegado. Mira cómo esta comunidad se ha vuelto una buena comunidad, de buena fe. Que hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas, pero nos mantenemos. Nos mantenemos. Segundo número, 14. Ahí voy a poner otro. Le voy a decir a todo el mundo cómo participar. Todo el que quiera participar. Le voy a decir la regla, le voy a poner las reglas, le voy a poner todo. Todo el que quiera participar. Pero tiene que decirme que sí, darle like y compartir este video. Señores, yo soy una persona que gracias a Dios se me han abierto las puertas de la abundancia. Trabajo por todos los lados. Trabajo por todos los lados y oportunidades por todos los lados. Y no soy mezquino, no soy hambriento. Y de lo poco que me entra, quiero dar también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Señores, semanalmente, en República Dominicana, sin vivir allá, semanalmente, estoy retirando 35,000 pesos y pico ya. Cada semana, miren ahí. Ahí están los retiros y los días cuando fueron. Mira ahí la cantidad, a ver si puede ver la cantidad ahí. Dime, entonces, no le voy a dar gracias a Dios. Mire. 35,000, 35,000, 30,000, 30,000. Semanalmente. Le dije a ustedes, yo soy una persona que donde pongo mi mente, lo pongo a trabajar y lo pongo en mi mano. 35,000 pesos semanales estoy haciendo en República Dominicana sin vivir allá. Yo le dije a usted en varias ocasiones dentro de mi vida aquí en las redes sociales que yo me puedo ir a República Dominicana con una mano adelante y otra atrás. Y al mes yo tengo que estar ganándome 150,000 pesos. Porque las oportunidades están. Las oportunidades están. Pero muchos no queremos tomarnos el riesgo de tomar esas oportunidades. Lo queremos hecho ya en la mano, a nuestra medida. Y en la vida las cosas no vienen así. En la vida nada está hecho a tu medida. Nada más la caja donde te van a enterrar. Y cuidado, si tienes la dicha de que te manden a hacer una caja. Porque hoy en día la gente lo tiran hasta en fosas comunes. Un hoyo lo tiran y ya te fuiste. En la vida nada viene a la medida. Es un proceso, una transformación. Es un estilo de vida. Que se vaya lo que se vaya a ir, porque si con 2 que le di no lo agarra, no agarre nada. Positivo, señores. Que el tiempo invertido conmigo no es tiempo perdido. Lo que no lo deja a usted ganar y lo que lo mantiene perdiendo es el desesperamiento de que se me va a ir la anguila, que si se me va a ir la primera. Señores, hay 21 loterías para el resto del día. Relájense. Crean para poder ver. Crean para poder ver. No van a poderlo ver. No lo van a poder ver. Aquí está el último número para la gente que se quiere largar. Me voy a quedar aquí con los que quieren participar por los 10,000 pesos.
Ahí está. 17, 14 y 74. Todo el mundo diciendo viene premio. Todo el mundo diciendo viene premio. Todo el mundo diciendo viene premio. Todo el mundo diciéndolo. Viene premio. Viene premio. Mi asistente, por favor, mándele eso al VIP, que a todo el mundo le voy a dar la misma jugada hoy. Muchas gracias. Viene premio. Todo el mundo diciendo viene premio. Todo el mundo diciendo viene premio. Vamos. Sí, 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 sí. Viene premio positivo. Pónganse en ese canal. En esa vibración. Pónganse en esa vibración. Si usted no sabe lo que es ponerse en esa vibración, hable conmigo, que yo lo voy a sentar. Las mujeres. La vamos a poner en la vibración. Padre amado. Mire, si usted no sabe lo que es la vibración, mire. Aquí está la vibración. Okay, wow. That's light language. Eso es lenguaje de luz, es muy fuerte. And it comes from Mother Earth. Y viene de la Madre Tierra. And Mexico. Están burlados. Es el país más. Están burlados con esta muchachita, señora. Quiero preguntarte específicamente cuál es el mensaje de los extraterrestres a nosotros los que vivimos aquí en la Tierra. ¿Cuál es el mensaje? Con ellos y que jueguen lotería, dos manos. Para los seres humanos. Sí, mi corazón. Antes de eso, Ágata, con su vibración y canto, me dan ya ganas de transmitirlo. Ay, transmite, mami, transmite. Mi corazón princesa por este momento. Cuando ella entona, mi alma, mi esencia ya lo transmite. Y nada más cierro mis ojos, siento el corazón, te amo. Yo quiero una mujer que me hable así toda la noche. Quiero que me hable así toda la noche. Necesito que me hable así de chiquitín. Una vaina así que me hable toda la noche. ¿Cuál es el mensaje que le dan los? Nada más sabe ella el mensaje que dio. Bueno, señores, se verán cosas en este mundo. Se verán cosas. Pónganse en la vibración. Oye, ahí está. Pónganse en la vibración. 17, 14, 7, 4. Viene premio, todo el mundo, Todo el mundo viene premio. Vamos allá. Vamos a darle el key para que participen. Ok. Le vamos a dar el key ahora mismo para que participen. No se preocupen. Todo el mundo me está preguntando. Mi amor, escríbeselo. No se lo ponga. Escríbeselo. No le comparte el video. Escríbeselo, por favor. Por favor, que eso fue lo que te pedí. Please. Please, please, please. Por favor, que eso fue lo que te pedí. Ok. Tuve una semana bien activa. Vamos allá. Le estoy escribiendo aquí cuáles son las reglas, qué es lo que usted tiene que hacer. Ok. Si usted quiere participar, por los 10,000 pesos. Tranquilo. Aquí está. 1. Y aquí está. Y me imagino que todas las personas que me van a escribir son personas que han tenido resultados conmigo, que se han sacado. Yo no quiero bucones aquí. Tengo aquí a mi hermano, mi amigo, Jorge Aragones Gómez, que anda por ahí. Cuando viene a ver, hemos dicho nosotros que somos familia. Dice él que sí, porque los Aragones somos uno solo. Le estoy poniendo aquí los pasos.
Le voy a poner los pasos aquí. Le estoy poniendo los pasos, ¿eh? Así porque la gente quiere mi cuarto de gratis. No, tampoco así no. Quieren mi cuarto de gratis. ¿Ok? Le voy a poner aquí, se lo van a enviar a mi asistente, ¿ok? Lo que le estoy poniendo aquí. Tengo que poner una manera simple porque si no la gente se me enreda. Ok. Recuerden mandar su nombre. Su nombre y su WhatsApp. Muy importante para saber a quién es que se lo voy a mandar, ¿eh? 10,000 pesos no caen mal. Dando like y compartiendo, ¿eh? Aquí le voy a poner la información ya. Y señores, dejen de estar peleando con mi asistente. Hay gente que son malcriadas. Yo le he dicho a mi asistente, persona que te dé dolor de cabeza, bloquéala. Y ya. Que me habla a mí, yo le voy a decir por qué tú la bloqueaste. Que hay gente que son media atrevidas, ¿eh? Una persona que te está ayudando, asistiendo. Entonces hay personas que le gustan hablarle mal. Yo no sé por qué. Pero a mí nunca me hablarían así. Como no están hablando conmigo directamente y ellos saben que yo sé cómo ellos son y quiénes son y sé los ratreros que son algunos. Ya tú sabes. Déjame ver. Este mensaje lo van a estar recibiendo solamente por 5 minutos lo voy a dejar, ¿ok? Todo el que se quiera ir, que se vaya, no importa. Menos gente participa. Ya estamos terminando. Ok, ahí va. Ya me pueden hablar todo el que quiera participar, todos los fieles que están aquí. Eso es lo que yo quiero que participen. Yo no quiero buscones aquí. No quiero buscones. Denle like, comparte este video antes de salir. Entonces hábleme ahora mismo al 908-220-4310. Escríbame, le va a llegar un mensaje ahí inmediatamente. Ahí está. 5 minutos lo voy a dejar. Vamos allá. 5 minutos solamente lo voy a dejar para que todo aquel que quiera participar, participe. 908-220-4310. Escríbame ahora. Ya ahí empezó a escribirme. Ahí me tiró Fiol y ahí le llegó el mensaje. ¿Ok? Ya Fiol me tiró y le llegó el mensaje. Lo vamos a dejar 5 minutitos. 5 minutitos. 908-220-4310. Ahí está. Ahí están. Me están escribiendo ya.
Ahí me está escribiendo todo el mundo ya. 908-220-4310. Quiero recordarles que no es necesario comprar ninguno de mis servicios o recibir ninguno de mis servicios para usted participar. ¿Ok? No es necesario. Ay, mira, Narcisa, ¿cuánto tiempo? Mi amor. ¿Cómo tú estás, bella? Entonces, ¿quién más? Muchas mujeres bellas escribiéndome. Entonces, ahí está la regla y ahí es que usted va a enviar eso que le estoy diciendo. Eso lo va a enviar usted ahí. Usted toca el enlace que está ahí y ahí usted envía eso. Ya. Su nombre, su apellido, todo lo que le estoy pidiendo lo manda ahí. Y a mi asistente, que va a hablar con mi asistente directamente. Delmi, mi amor, ¿cómo tú estás? De Costa Rica, bella. Todo el mundo puede participar. Me están llamando, yo no sé por qué. No sé por qué me están llamando. Yo no dije que me llamaran, yo dije que me escribieran. Dije que me escribieran 10,000 pesos, 10,000 pesitos. Vamos a dárselo a la gente. Si Dios me permite, lo hacemos cada mes. ¿Ok? Si Dios lo permite, cada mes lo hacemos. Si Dios lo permite, cada mes lo hacemos. Ahí está toda la información, todo lo que tiene que hacer para participar. ¿Ok? Esto es para la gente real mía. Esto no es para gente falsa. Esto no es para gente falsa. Esto es para gente real. Mis queridos, ahí lo dejo. Dios me lo cuide mucho. Dios me lo cuide mucho. Se me cuida mucho, por favor. ¿Ok? Ahí los dejo. Este es mi pronóstico de hoy. Pase buen día. Ya saben, si le interesa el VIP, también pueden hablar con mi asistente. ¿Ok? Pueden hablar con mi asistente. Todo el que le interese en mi VIP. Solamente 500 pesos por un mes. ¿Ok? Habla con mi asistente. Le dice, mira, yo escuché a Raúl, tiene el VIP por 500 pesos solamente por un mes. Me interesa. Y ahí le hablan con ella también si quieren. ¿Ok? Aquí tengo a parte de personas de parte del ingeniero. Señores, todo el mundo vaya a donde Víctor y felicítelo. Dígale, Raúl me mandó para acá, el Pitbull me mandó para acá felicitarlo. Por favor, todo el mundo. Y allá lo siguen también. ¿Ok? Para Quiniela Paley Nacional, usted sabe que Víctor, el hombre de esa vaina. Sigan viendo, Sigan viendo. Ya yo lo tengo ahí, ya yo lo tengo, ya eso. Tengo un spa por ahí ya de sigan viendo, ya lo tengo por ahí, después lo vamos a poner. Dios Padre, Dios es bueno, señores, Dios es bueno y misericordioso. Si usted no lo cree, vea los videos míos, usted se va a dar cuenta que Dios ha hecho grandes cosas con este servidor. De verdad que sí. Pero tiene que ponerlo en manos de Él. Tú no puedes ponerle tus problemas a Dios y después cuando te lo resuelva irte. Hacer lo que te dé la gana. No, las cosas no funcionan así. No, sea buena persona. Sea buena persona, que Dios le va a ayudar a usted. Se me cuida mucho. Esto fue Entre Amigos con Raúl Aragón. Estamos aquí todos los días usualmente a las 8 de la mañana, 9 de la mañana para compartir con ustedes. Aunque uno que otro día estamos un poquito busy. ¿Ok? Pero estamos aquí para ustedes. Dios me le bendiga a todos. Bye bye.